Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de finanzas públicas. Voy a evitar más la presentación porque prácticamente somos los mismos el lunes. Entonces, para no aburrir con eso. Básicamente la introducción de nuestro tema es lo mismo que el lunes. Tenemos ya en el Moodle los materiales, el material respecto al programa. Va a funcionar de la misma manera que la asignatura anterior. Y todas las prerrogativas que estábamos compartiendo en esa clase anterior, o sea, del lunes. Lo único que cambia ahora es que vamos a estar en finanzas públicas y vamos a conocer de qué habla o de qué se trata las finanzas públicas y las cuestiones que tenemos que ir viendo en ese sentido. Bien, iniciemos entonces. Eh, si no tienen consultas adicionales o algo que quieran mencionar, entonces ya arrancamos. Perfecto. Las finanzas públicas, así como menciona en su nombre, hace referencia a cómo el Estado maneja su política de gastos e ingresos. Entre ello, lo que hay que entender y lo que vamos a tratar de ver hoy es cómo básicamente el Estado genera su política económica basado en la influencia que tiene el gobierno o el Estado en el país, y a eso le vamos a llamar a la economía. Entonces, básicamente lo que queremos saber en las finanzas públicas es cómo el Estado influye en la economía, qué es lo que debe hacer el Estado como actor principal de lineamientos de políticas respecto a ciertas variables o ciertos sectores económicos. La otra cuestión que tenemos que mirar es por qué el Estado realiza ciertas actividades económicas y qué debe hacer el privado como también un segundo actor relevante en el contexto país. Y ahí básicamente la pregunta que surge es qué cosa debe hacer el Estado y qué cosa debe hacer el sector privado. La finanzas públicas empieza a delimitar eso. También tenemos que entrar a observar dentro de todo lo que va a ser nuestro desarrollo de finanzas públicas es si el Estado debe hacer más de lo que hoy está haciendo y qué determina si debe hacer más o menos. Y también si lo que está haciendo hoy lo está haciendo bien o lo debe cambiar a modo de mejorar su perspectiva respecto a su posición económica. Básicamente, para poder responder todo eso, tenemos que mirar cómo se comporta el accionar del Estado, y para eso sirve la ciencia de las finanzas públicas. Entonces, hay que entender qué diferencia hay entre el estado del país en el cual se reside ciertos tipos de ciudadanos, como es nuestro país, y otros países sobre las dimensiones en que actúa y el alcance que tiene esas actuaciones. Entonces nuestro desarrollo hoy va a ser entender cómo funciona eso y qué es lo que tenemos que empezar a mirar dentro de las finanzas públicas. Entonces hay ciertas preguntas básicas que se debe hacer y vamos a empezar en el análisis de las finanzas públicas lo que se conoce como economías mixtas. Y allí entran las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales cuestiones de las que se ocupa la economía del sector público?
saber los diferentes puntos de vista sobre el papel económico del Estado, y eso es una divergencia y un punto de análisis de larga data, de decir de qué se debe ocupar el Estado y de qué se debe ocupar el sector privado. ¿Cuál es la evolución que tiene con los años eh, la gestión pública y a qué se debe ese tipo de evolución? ¿Qué es lo que estudia la economía del sector público? ¿Y cuáles son los principales motivos en el cual se discrepan entre los entendidos sobre las medidas que debe adoptar el gobierno? Y allí vemos sobre la actividad propia del Estado y podemos de alguna manera determinar cómo influencia el Estado en la vida diaria. El Estado por lo general tiene hospitales públicos, si bien existe también hospitales privados. Existe una gran mayoría de la población que utiliza los servicios de salud pública. Esa influencia en ese tipo de población y en la gran mayoría puede diferenciarse o puede ser diferente en distintas economías públicas. En Paraguay es de una forma, en Brasil es de una forma, en Argentina es de otra forma, en Europa es de otra forma. A eso me refiero. Entonces, eh, ahí hay que ver si el servicio o el servicio que está brindando el Estado, qué tipo de prestaciones y cómo influencia puede ser tercerizado, puede ser exclusivamente, así como nosotros vemos el sector público se encarga de eso y hace otras actividades como el registro de los nacimientos, la cantidad de enfermedades que hay, eh, sobre los privilegios y las obligaciones que debe tener el Estado para brindar esos servicios y obviamente los ciudadanos para utilizar esos servicios. También el Estado tiene influencia en el sector de educación, donde existen escuelas públicas y escuelas privadas, y a su vez existen políticas de educación que sí influye en, en la vida cotidiana de su población. Otra forma que el Estado influye en, en sus agentes económicos es cuando trata de hacer la redistribución de la renta. Si nosotros miramos cómo el Estado se financia y existen varias actividades que realizan los agentes económicos y de esas actividades se van generando ingresos y de esos ingresos se generan consumos. El Estado como un ente físico o jurídico, mejor dicho, no genera ingresos propios, es decir, no es que tiene una empresa y que de eso crea un producto y de ese producto se autofinancia. En general, el Estado eh, depende de los aportes que hace los agentes económicos de acuerdo a su producción y a esos aportes, entre comillas, se les llama impuestos. Entonces, en base a eso, el Estado dice, bueno, yo debo hacer una distribución equitativa de esos ingresos a modo de que haya una equidad respecto al nivel de consumo. Y muchas veces el Estado hace transferencias gubernamentales, genera programas que permiten a ciertos sectores más vulnerables tener un nivel de vida aceptable o diferente a una extrema vulnerabilidad. Todo lo que el, el Estado genera como actor principal de una economía se basa en su recaudación de impuestos sobre las ventas, sobre el consumo, sobre las importaciones de todo tipo de productos y servicios. A modo de que eso le permita al Estado subsistir y aplicar las políticas necesarias para que la economía pueda tener solvencia.
Dentro de lo que es la composición del Estado, está la población, donde la población puede estar situada en el sector público o en el sector privado, pero dentro de esa población hay un sector productivo, que básicamente es la población que genera actividad, que trabaja, que gana dinero, y el resto es que ya pasó la etapa productiva. Entonces, ahí está la población activa que trabaja para el Estado y el resto tiene condiciones de empleo que básicamente ya están en periodo de retiro o todavía no llega a al segmento de población activa. Y esos dos extremos básicamente son las poblaciones que deben ser atendidas por las políticas de Estado. También hay en el sector productivo, la economía se divide en varios grupos o en varias economías, que están las economías primaria, secundaria y terciaria, que generan distintos tipos de producción. El Estado incentiva, conforme a su ventaja comparativa o económica, cualquiera de esos sectores económicos. ¿Qué es lo que trata de hacer el Estado básicamente con esas acciones? Básicamente trata que el consumo tenga un nivel estable a través de la influencia en las variables económicas o en los elementos económicos como ser la cantidad de dinero en circulación. A su vez existe dentro del Estado los ordenamientos jurídicos que forman parte de la reglamentación de una vida social. Y para ello el Estado lo que hace es, por lo menos para Paraguay, divide en poderes, a modo que cada poder se encargue de una rama de lo que se necesita en la composición del Estado, que tenemos el poder, en Paraguay tenemos el legislativo, el judicial y el poder ejecutivo. ¿Qué pasa si no existiese en todo esto dentro del Estado? Y básicamente el Estado no va a existir. Y cada uno va a generar ciertas reglas que va a ser arbitraria, como en la antigüedad sucedía, ¿no? Antes que se consolide el Estado. Ahí entramos en lo que es el papel económico del Estado. Y viene la pregunta, ¿por qué el Estado realiza unas actividades económicas y otras actividades no lo realiza? Eh, ¿Por qué varía el alcance de las actividades del Estado según el tiempo que ha pasado? ¿Y por qué desempeña diferentes papeles en cada país? Si existen el nivel de intervención del Estado en la economía, ¿por qué lo existe? Si realiza varias actividades que no le corresponda tal vez. Son básicamente las cuestiones que se empieza a observar cuando empezamos a hablar lo que es las finanzas públicas. El Estado fue evolucionando a medida que pasaron los tiempos, generando cierta eficiencia o cierta especificidad en la evolución de sus accionares. Cuando un Estado es muy intervencionista, es decir, está en muchas actividades, realiza casi la mayoría de las actividades, se puede decir que es un Estado totalitario. Prácticamente no existe el sector privado. Hoy día las economías ya no tienen mayormente esa condición, excepto contados países, donde la condición hoy día es conocido como economías mixtas. Donde
Básicamente existe una proporción de participación pública, y vamos a ver por qué existe eso, y una proporción de participación privada. Básicamente hay muchas actividades que realizan las empresas privadas y otras que realiza el sector público, y la conducta que tiene el sector privado lo realiza en base a reglamentaciones, a leyes, a incentivos tanto de impuestos o de transferencias, que depende de la condición en que se encuentre el sector y que el Estado tiene como política incentivar o mantener o no incentivar. Básicamente, las economías mixtas, eh, no está definido en las economías mixtas cuál es la frontera entre la actividad que tiene que hacer el Estado y el sector privado. Y eso depende mucho del país en el que se aplica la acción del Estado. Depende de cada país. Pero sí existen diferentes puntos de vista sobre la intervención del Estado en la economía. Entonces, para poder comprender mejor el punto de vista que han tenido las diferentes teorías sobre el papel económico que tiene el Estado, básicamente tenemos que empezar a observar cómo surgieron las opiniones respecto a la participación del Estado. Las principales ideas de la participación del Estado en la economía eh, básicamente se empieza a consolidar en el siglo XVIII, siglo XIX, donde están los pensamientos más fundamentales sobre la historia económica. Y esto se inicia a partir del siglo XVIII, especialmente como una persuasión de las economías francesas o de los economistas franceses, debido a que el Estado tenía que fomentar el comercio, las industrias. Entonces empieza la puja entre las teorías del liberalismo y los que impulsaban la participación mayoritaria del Estado en las economías. Entonces los defensores de quienes decían que el Estado no debería de participar en forma significativa en la economía, se le llamaban mercantilistas. Entonces, en respuesta a lo que decían los mercantilistas, que empezó con Adam Smith, donde decía que el mercado tenía, o sea, el sector privado tenía que tener mayor preponderancia y iba a corregir todos los problemas que existiese en las economías o en los estados, básicamente pregonaba que el Estado tendría que tener un papel limitado y donde decía que la competencia y el ánimo de generar beneficios los individuos eh, podría servir de interés público para que todo funcione bien. Entonces, la idea de Smith básicamente ejerció una influencia muy importante en los poderes públicos y muchos economistas del siglo XIX empezaron a tomar esas ideas respecto a lo que es las ideas mercantilistas, como John Stuart Mill, eh, Neceus Senior, que básicamente decía, bueno, vamos a dejar que el mercado haga lo que tenga que hacer y el Estado no tendría que participar en esos accionarios. Y así funcionó la economía por mucho tiempo. ¿Cuándo cambió esa visión respecto a la participación del Estado en la economía? Y cuando empezaron a haber fallos en en el proceso económico. Entonces, el razonamiento de Smith básicamente no convencía mucho respecto a los pensadores sociales
del siglo XIX, eh, donde básicamente veían que no había una distribución equitativa, o sea, había mucha desigualdad en los ingresos, en la renta, había muchas personas vulnerables y mucha miseria en lo que es en la clase trabajadora y empezaban a haber problemas, paro, protestas, etcétera, donde aparecieron ciertos sociólogos en esa época todavía, como Charles Dickens, que básicamente intentó eh, exponer la vulnerabilidad de la clase trabajadora. Apareció Karl Marx, Robert Owen, donde desarrollaban teorías que no solo intentaban explicar lo que sucedía bajo el liberalismo, los fallos que tenían esa aplicación de teoría, sino que también trataban de tener una sociedad más organizada. En, en ese proceso se tenía todo lo que es los activos de las propiedades, del capital privado, las empresas. Ellos tenían mucho lucro, pero eso no se distribuía, no generaba una, una equidad o una mejor condición en el Estado o en la economía en general. Y ahí se veía que el mercado, si bien es eficiente, pero no reconoce a quienes no tienen las condiciones para generar lo- los beneficios necesarios. Entonces se genera eh, lo que se conoce como fallos de mercado. Entonces, estos fallos de mercado básicamente generan los incentivos para que intervenga el Estado. ¿Y cuando se generó eso? Y en los años de 1929, 1930, en el periodo que se conoce como la Gran Depresión, donde la tasa de paro de Estados Unidos alcanzó alrededor del 25%, su Producto Nacional Bruto se redujo prácticamente a un tercio respecto al máximo registrado en el periodo 1929, y esos acontecimientos eh, cambió básicamente la actitud hacia el Estado y se empezó a ver la necesidad de generar una solución a esos fallos de mercado que generaban eh, ineficiencia y descontento en la población. Y obviamente los beneficios caían. Como en economía y en finanzas públicas, el beneficio se mide por el nivel de consumo que se tiene. Básicamente en esa época no se tenían los niveles de ingresos suficientes para mantener el consumo. Y eso es malo para el Estado. Entonces, todo lo que era este lado del mundo, Estados Unidos en ese entonces, tenía un problema importante de su revolución industrial. Gran Bretaña le envía a su economista estrella, John Maynard Keynes, para que le ayude a solucionar ese problema de inequidad y de fallos de mercado, donde básicamente ponía la idea de que el Estado debía intervenir eh, para hacer frente a las depresiones económicas y cómo también, cómo debería hacerlo. O sea, él le planteó la idea de hacerlo, de cambiar esa expulsión o dejar solamente al sector privado que haga todo. Básicamente se creía que si se permitía que el Estado ingrese mayormente en el actuar de la economía, habría más problemas porque se cobrarían más impuestos, se tendría que generar financiamiento para las políticas y todos tenían miedo a eso. Entonces se empieza la discusión de decir, bueno, ¿cuánto es lo que va a intervenir el Estado
dentro de las finanzas o de la economía en general para poder hacer frente a esto. Entonces, ¿qué pasa cuando existen estos fallos de mercado? Ya no existe incentivo para que el sector privado siga haciendo su actividad económica. Entonces existe un paro económico. Ya no se genera la misma producción, ya no hay la cantidad de comercio que debe haber. Por lo tanto, el nivel de circulación de liquidez o de dinero ya no es de la misma manera, por lo que ya no se siente tanto eh, el bienestar. Entonces, todos esos fallos el Estado tiene que corregir con su intervención hasta que se tenga la misma dinámica económica y el sector privado quiera nuevamente formar parte en forma mayoritaria del proceso económico. Y eso es lo que dijo Keynes, que el Estado debe hacer y poder medir el valor del dinero. O sea, decía, bueno, el Estado tiene que tener políticas a este conjunto de cosas le vamos a llamar política económica, a una parte le vamos a llamar política monetaria, y a la otra parte le vamos a llamar política fiscal. Y a esta política fiscal y política económica le vamos a llamar eh, política del sector público. Y a la parte de la política fiscal va a estar introducida las finanzas públicas. Donde decía, eh, en realidad lo que sucede es que si el Estado no está en el nivel en el que tiene que estar, aparentemente hay una incapacidad de la economía para crear empleo, eh, si no es el único problema que existe ahí. La otra cosa es que cuando ya no se genera empleo, empieza a haber mayor personas que no tienen cómo pagar su consumo y las empresas siguen produciendo la misma cantidad, pero esas producciones no salen del stock y empiezan a acumularse. Entonces las empresas también empiezan a tener pérdidas y se inicia el círculo vicioso de la recesión. Entonces, para responder a esa depresión económica del ejemplo de 1929 y 1930, los gobiernos básicamente no solo asumieron el papel más activo, sino que empezaron a intentar estabilizar el nivel de actividad económica, sino que, y también empezaron a poner medidas legislativas que puedan paliar los problemas de ese entonces como ciertos subsidios, la seguridad social, los fondos de garantía de depósitos, eh, los programas de apoyo a los sectores agrícolas, algunos programas dirigidos a diversos objetivos sociales, económicos, crearon reglas para las condiciones laborales, diferentes, diferentes reformas que en su conjunto básicamente son los programas que constituyen lo que el Estado va realizando como acción. En base a eso, el Estado va teniendo injerencia en la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las economías occidentales básicamente empezaron a tener mucha prosperidad, eh, pero no solamente eso, sino que no todos tenían el mismo nivel de beneficio sobre lo que hacían. Y eso fue generando ciertos efectos en el bienestar general. Las diferencias de oportunidades que básicamente impulsan a los sectores públicos a adoptar muchos programas de lucha contra la pobreza, de equidad de consumo, etcétera, forma parte del grado de intervención de la economía. Es decir, no solamente la finanza pública tiene que ver con la recaudación, sino su punto principal es el grado de intervención que tiene la economía y su grado de incidencia. Es decir, el Estado tiene mucha incidencia en la economía a través de las normativas, que eso básicamente es algo que delinea todo el proceso social económico, pero también está la parte de las finanzas públicas que actúa como el ajuste que necesita la economía respecto a los fallos de mercado. ¿Qué son esos fallos? Nivel de producción,
nivel de transferencia de recursos y nivel de remuneración a las diferentes capacidades. Ejemplo, el nivel de remuneración a las diferentes capacidades es que, por ejemplo, las personas con alta capacidad siempre tienen actividad en el mercado laboral y reciben salarios muy altos respecto a otros. Sin embargo, existen personas donde no tienen mucha capacidad, ya sea técnica o formativa, y a eso se le pagaría un salario muy inferior. Entonces el Estado dice, no, ¿saben qué? Independientemente de la capacidad o el tipo de trabajo que haya, va a existir un mínimo de salario que se debe pagar al trabajador. Entonces, en teoría, no se debería pagar menos ese salario, independientemente de cuál sea su nivel de capacidad productiva. Y ahí empieza a ver los dilemas de qué tanto el Estado se tiene que inmiscuir en eso. Existen muchas teorías, hasta ahora existen debates, hasta ahora no hay todavía un consenso. A su vez, el Estado dice, bueno, existe un sector o un periodo productivo de la población en el cual van a tener salario, van a generar beneficios, pero luego termina ese proceso productivo y pasa a la jubilación, y si no tiene ahorros, no va a poder mantener su nivel de consumo. Lo mismo pasa cuando no llega aún al periodo de actividad. Lo que el Estado, con su intervención, trata de mantener es el nivel de bienestar medido en el nivel de consumo principalmente, respecto a cuando todavía no ingresa en el sector, en el segmento de población económicamente activa, y cuando ya después se retira. Aquí, en este proceso de intervención o de teorías que permite o que recomienda que el Estado debe ser un participante activo en la economía, básicamente hay que preguntar si esas medidas que el gobierno aplica o ha aplicado o va a aplicar eh, llegaron a solucionar los problemas que surgieron en el transcurso de la vida económica. ¿Cómo se mide el éxito de esas medidas? Donde básicamente lo que se ve es que si un programa no satisface las esperanzas de su población, básicamente no va a generar el efecto que uno quiere. Supongamos que la idea de hacer transferencia a adultos mayores, la idea de que los adultos mayores tengan un nivel de ingreso mínimo para que se sientan mejor, pero si eso no se ve así, no va a tener el efecto que realmente se quiere. Por lo tanto el programa se va a ir deteriorando si es que no tiene ese efecto. Entonces, la otra cosa que entra en debate es cómo se mide eh, el accionar del Estado en su participación en la economía. El Estado va generando ciertos niveles de participación, a veces muy marcados y a veces no muy marcados, y otras son muy cotidianas. Por ejemplo, eh, la, la acción que hace el Banco Central en el mercado cambiario. Prácticamente el Banco Central realiza su política cambiaria en base a intervenciones en el mercado cambiario, a modo de mitigar los efectos tanto negativos o positivos que tiene el mercado cambiario. Si sube demasiado el tipo de cambio o tiene tendencias a subir por temas coyunturales, el Banco Central hace su intervención y
y nadie está entrando en pánico porque él interviene, sino más bien lo ven como como una actividad ya cotidiana e incluso buena, debido a que se ven sus resultados en la economía en general. No hay un shock o pánico porque subió estrepitosamente el tipo de cambio, sino se fue suavizando a modo que los agentes económicos se adapten a esos cambios. Lo mismo pasa con la tasa de interés y otras cosas. Sin embargo, eh, la política fiscal no puede hacer exclusivamente ese tipo de cosas, como decir, no, a partir del mes que viene yo levanto los impuestos porque necesito más ingresos. Eso no puede decir el Ministerio de Economía, porque tiene una incidencia notable en el poder adquisitivo. No así como lo hace el Banco Central. Entonces, el tipo de intervención tiene mucha incidencia en las economías en sí. Existen defensores del intervencionismo que básicamente sostienen que a medida que surgen los fallos, sí o sí el Estado tiene que actuar. Si eh, existe una pérdida en ciertas industrias, el Estado tiene que dar subvenciones. Si, si existen, si ciertas empresas de gran porte tienen tendencia a quebrar, el Estado tendría que intervenir para que no quiebre y no se pierda empleo. Y cosas como esa, donde algunos dicen sí hay que hacer y otros dicen no, no hay que hacer. Y eso siempre depende del, del país en el cual se está haciendo. Hoy ya existen tendencias eh, de economías mixtas donde solamente el Estado interviene en sectores muy específicos y estratégicos como ser la educación, la salud, la seguridad. Y en la elaboración de política a través del mercado o la política monetaria y la política fiscal. Dentro de estos fallos que le estamos nombrando, básicamente se impulsa a través de los países que adoptan grandes tipos de programas públicos a través de varias cosas, donde se debía responder a ciertas preguntas. ¿En qué condiciones no funciona bien el Estado? Eh, ¿Fueron me- meros fracasos los programas públicos que fueron llevados adelante? ¿Se puede extender la consecuencia de la intervención del Estado respecto a los fallos? Y esto, para responder estas preguntas básicas, básicamente hay que mirar ciertas condiciones que se exponen en los procesos de participación del Estado en las economías. Y cuáles son esas condiciones? Donde básicamente tenemos la información, donde estas informaciones por lo general son informaciones limitadas, donde muchas medidas tienen consecuencias complejas y difíciles de prever, donde puede ser que el gobierno adoptó cierto programa de asistencia, ya sea social o sanitaria, donde no hay muchas informaciones para tomar decisiones. Y lo llevó adelante. Y puede que ese resultado no fue el esperado y se hizo un gasto del gobierno, se aplicó el programa y fue una pérdida importante respecto a lo que se deseaba realmente y no tuvieron los efectos deseados. Entonces, la información limitada puede impedir al Estado distinguir entre lo que realmente está queriendo o necesitando aplicar y lo que está aplicando.
Entonces, una de las condiciones de las fallas puede ser la información limitada. Otra de las cuestiones tiene que ver sobre el control limitado. Si bien el Estado tiene funciones de control, ya sea como lo estamos diciendo en el sector laboral, en el sector financiero, en el sector sanitario, pero puede ser que esos controles no estén teniendo el resultado que uno quiere, donde el Estado no controla totalmente las consecuencias de sus intervenciones, donde, por ejemplo, eh, se realiza una política de mejorar la cobertura sanitaria y se hace hospitales, centros de salud, centros sanitarios, etcétera, que excede posiblemente la capacidad de sostenimiento del Estado, generando un incremento sumamente importante en el gasto, lo cual incide en la posición de las finanzas públicas. Entonces, esto puede, en vez de haber sido una cuestión positiva, en el mediano plazo eso se convierte en un inconveniente fiscal sobre la participación de la economía y repercute en las finanzas públicas. Eh, Otra forma muchas veces es generar tasas para el uso de los servicios públicos, pero eso a la vez es ineficiente debido a que, como ser un servicio público, se está supeditado a eh, imposiciones o impuestos, debería ya de estar cubierto y no generar gastos adicionales al usuario. Otra cuestión de no solamente el control sobre la envergadura o la incidencia que va a tener es el accionar del Estado en ciertos sectores o en la economía en sí, tiene que ver con la burocracia. Muchas veces se generan participaciones del Estado, pero su proceso de gestión es muy pesado. Por ejemplo, para generar un nivel de financiamiento a ciertos sectores se tiene que crear una ley, para hacer otra cosa se tiene que hacer una ley o se tiene que pasar por varios estamentos, lo cual puede tardar mucho tiempo para poder implementarse y eso ya queda en destiempo al momento de implementarse. Necesitaba en 3 meses o en un año, pero tardó 2 años en hacerse todo el proceso y ya cambiaron las condiciones sociales, políticas, económicas en su implementación. La otra cuestión es sobre los fallos de mercado, son las limitaciones que imponen los procesos públicos. Eh, por más que existan mucho conocimiento sobre los procesos que se deben seguir según las normativas, para aplicar ciertas intervenciones del Estado, existen procesos políticos a través del cual se toman decisiones, se debe tener mayoría, entre otras cosas. Eh, o para un cambio de política se debe esperar cierto periodo de gobierno porque se debe hacer votaciones y esos son parte de las reglamentaciones que sustentan la vida del gobierno, pero dependiendo del tipo de política que se va a hacer, eh, genera un plazo de implementación. Y eso hace que los determinantes de los ratios o las mediciones de la economía pueden generar ciertas restricciones, como ser el nivel de pobreza, la distribución de la renta, etc. Algunos detractores como de la intervención del Estado en la economía, como Milton Friedman, básicamente dice que hay 4 causas de fallos del Estado
que son sumamente importantes. Eh, Entre ellos están esto que estamos mencionando, que es la información limitada, el control limitado del actual gobierno, la burocracia y las limitaciones de los procesos públicos. Dentro de las finanzas públicas, lo que se quiere lograr siempre es un equilibrio entre el sector público y el sector privado. Es decir, que ambos sectores estén cómodos o contentos sobre su posición en, en su intervención, en la economía. Y aquí entran a tallar nuevamente las teorías de mercado, donde se dice que los mercados generalmente no fallan. Cuando no fallan en la determinación de los precios, en la asignación de la capacidad de adquisición, en la retribución racional de la productividad, entre otros. Pero el Estado a menudo no consigue corregir todos esos fallos. Entonces empiezan a nuevamente a debatirse sobre qué sucede o qué debería pasar sobre el papel que debe desempeñar el Estado y básicamente se intenta eh, tener algunas limitaciones tanto del Estado como del mercado. Y ahí hay una cierta coincidencia sobre los problemas que el mercado no resuelve de forma eficiente y el mercado básicamente tiene cuestiones que sí resuelven eficientemente eh, sobre las cuestiones que atañen la economía en general. ¿Cuáles son los que sí o sí resuelve eficientemente? Por ejemplo, el tema de asignación de precios, eso lo hace perfectamente el mercado, pero muchas veces existen fallos donde los precios no son asignados de forma eficiente. Y ahí entra el Estado. ¿Cómo entra el Estado? Por ejemplo, crea una ley antimonopolio a modo que no haya ese tipo de fallos y interviene generando precios mínimos, por ejemplo. En Paraguay, por ejemplo, está regulado el precio de energía porque hay un monopolio y el Estado dice, bueno, esto va a costar la energía y lo hace a través de una normativa. Pero a su vez también existen limitaciones del Estado que implica que eh, este básicamente debe intervenir únicamente en los campos que son más importantes eh, de esos fallos, donde son más importantes los fallos. Y muchos dicen, bueno, ¿dónde son más importantes los fallos? Si, por ejemplo, el sector privado se va a ocupar exclusivamente de la seguridad, todos deberíamos pagar guardias privados y no se va a poder determinar ciertas cuestiones de la seguridad interna, por ejemplo, o la seguridad nacional, donde no debería existir el ejército, entre otras cosas. O lo que tenga que ver con la educación, donde no debe existir escuelas públicas o intervención del Estado en las políticas de educación. Sin embargo, ahí puede haber fallos muy significativos, por lo tanto el Estado debe estar inmiscuido en forma significativa para poder hacer los lineamientos de esos segmentos. Y en base a eso se genera un consenso. ¿Qué dice este nuevo consenso? Si bien existen muchas opiniones sobre el papel económico del Estado, donde se dice que hay ciertas cosas importantes que debe hacer, como la que estamos mencionando, pero depende mucho de la ideología, de los pensamientos ideológicos que existen, como los socialistas, los liberales, los comunistas, etcétera, donde
de acuerdo a quienes están en la administración del Estado, desempeñan un papel dominante o de intervencionismo o un papel dominante del eh, liberalismo, donde básicamente si son los que pregonan la intervención del Estado, básicamente dicen, bueno, el Estado tiene que regular toda la economía, donde regulan los precios, regulan las entidades que van a poder producir, qué van a producir, dónde van a producir, todo. Eh, quiénes van a poder salir del país, quiénes no, etcétera. Qué se van a exportar o qué no. Ese tipo de países ya son muy contados en el mundo, por lo menos los más significativos, debido a que por lo general eso es muy ineficiente y no permite generar una distribución equitativa de los recursos y el grado de beneficio que genera para el resto de la población. El tema del liberalismo, que básicamente incentivó las privatizaciones de las empresas públicas, de intervencionismo del Estado, básicamente pretendía que el sector privado se encargue de todo lo que hacía el Estado en base a procesos de privatizaciones, debido a que el Estado ya era muy ineficiente en esas cosas y se ocupaba de cosas ya que sí o sí el sector privado podía hacer. Entonces se pasó una condición de intervencionismo del Estado alto a uno más gradual, donde básicamente se encarga de las cosas prioritarias y ciertos fallos. Si vemos acá en Paraguay existen algunos fallos del sector privado, como es el sector de las personas ya en retiro, donde no tienen ahorro suficiente, es decir, no tienen para su jubilación. Entonces el Estado genera un tipo de compensación a eso a modo de mantener eh, su nivel de consumo. A su vez también no existen las condiciones suficientes para que todos puedan pagar su propia educación. Entonces el Estado dice, bueno, yo voy a poner las escuelas públicas y ahí pueden ir, no, yo voy a poner los docentes, yo voy a poner la infraestructura y solamente van a tener que ver la forma de llegar a a la institución. A su vez, eh, permite o se encarga de dar los útiles escolares, ahora se está incentivando el tema de la alimentación escolar. Es decir, existen políticas que hacen que esas inequidades o fallos estén atendidas, tal vez no subsanadas, pero atendidas. Dentro de esto, de este nuevo consenso donde dice, bueno, hagamos que el Estado tenga menor participación, pero que tampoco desaparezca, la pregunta es, ¿qué o quién es el Estado? Esto es algo que sería importantísimo definir sobre la referencia que se hace sobre el Estado. ¿Qué significa exactamente el término? Y básicamente todos tienen cierta idea de cuáles son las instituciones que integran el Estado, el Parlamento, el Poder Legislativo, el Tribunal, las instituciones descentralizadas, los entes autónomos, entre otros, hablando siempre aquí de Paraguay. Todo eso prácticamente eh, le llamamos Estado. Pero también están los estados gubernamentales o los departamentales, mejor dicho, y los municipales. Es decir, el Estado se conforma de un Estado general y luego unos subestados donde se genera lo que se conoce como descentralización, que se encarga de atender ciertos sectores de la economía o ciertas áreas o ciertos distritos a modo de poder mejorar estas intervenciones. Pero siempre el Estado global, el Estado grande, es el que delimita todo
el proceso y el actuar que, que debe hacer en su participación y en qué se debe inmiscuir o en qué debe participar. Y eso hace, es como determinar cuánto va a ser la participación del Estado. Por lo general, el Estado o la participación del Estado se mide a través de su gasto. Oye, ¿en qué sectores está? Y ahí se define, el Estado tiene una participación de ciertos niveles o cierto porcentaje en la economía. Y si es demasiado, quiere decir que es un Estado prácticamente totalitario. Y si no, estamos hablando de las economías mixtas. Entonces, ¿quién es el Estado? Y el Estado básicamente es el órgano regulador de, de la economía a través de sus variables o accionares en los diferentes sectores, que puede generar intervenciones respecto a fallos que tiene el mercado. Eso es básicamente el Estado. Y ahí surge otras preguntas como, por ejemplo, ¿qué debe producir el Estado? ¿Cómo debe producir? ¿Para quién tiene que producir? ¿Y cómo se toman las decisiones? En el, en el sector privado es muy sencillo decir eh, qué se debe producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir, porque se produce lo que el mercado realmente está precisando, cómo se produce de la forma más eficiente, para quién, para quienes están demandando y se toma decisiones en base a eh, beneficios. Pero en el Estado, la pregunta de qué parte de nuestros recursos debe dedicarse a la producción de bienes públicos como la defensa, la autopista, y cuál es la producción de bienes privados como automóviles se tiene que generar, básicamente se empieza a usar lo que se conoce como curvas de posibilidades de producción. Y también ahí se va a atender lo que es cómo debe producirse, para quién debe producirse y cómo se toman las decisiones. Estas curvas de posibilidades de producción básicamente tienen esta composición. Serían en un plano cartesiano y existe una frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo se determina esta frontera de posibilidades de producción? Tenemos los privados, los bienes privados y los bienes públicos. ¿Cómo se determina esta frontera de posibilidades de producción? Y se determina conforme a la capacidad que tiene la economía de producir algo, que depende de sus, eh, eh, de sus sectores ambientales, de su capacidad eh, de tierra, de su cantidad de mano de obra, de su nivel tecnológico y de capital. Entonces se dice que el Estado puede producir lo que quiera y puede combinar estas producciones toda vez que esté sobre esta curva. Entonces, toda vez que esté sobre esta curva va a ser eficiente. A medida que se acerca en el eje X, donde está la participación pública, se dice que hay mayor participación del sector público y menor del sector privado. Si se acerca al eje Y, donde está el sector privado, va a haber menor participación del sector público y mayor del sector privado, siempre sobre la frontera de posibilidad de producción, que básicamente representa la capacidad que tiene la economía de producir algo. Si, por ejemplo, está en el punto A, el nivel de producción óptima, vamos a tener una cantidad
de producción privada y una cantidad de participación pública. Eso puede cambiar respecto a, por ejemplo, cambió las políticas de gobierno y se hicieron nacionalizaciones y podemos ir al punto B. Entonces se va a reducir el nivel de participación privada y va a aumentar el nivel de participación pública. Pero vamos a suponer que el Estado dice, bueno, yo lo que voy a hacer es mantener la producción o la participación privada y voy a aumentar la participación pública. Es decir, va a ser esto. Y vamos a estar en un punto N. Esto puede hacer la política del Estado y no puede hacer, porque no puede salir de esta curva de posibilidad de producción, lo cual va a ser muy dañino para la economía en sí. No, primero no va a poder producir porque no tiene las condiciones y se va a generar una condición ineficiente. Entonces, para responder todas estas preguntas, usamos la teoría de frontera de posibilidades de producción a modo de decir qué o quién va a producir, qué se va a producir, cómo va a producir y para quién va a producir y cómo toman las decisiones de hacer esa distribución de participación. Y se basa en esta curva de eficiente de posibilidades de producción. Dentro de esta decisión que por lo generalmente se toma de acuerdo a los recursos y a las condiciones que tiene el Estado, se genera el análisis del sector público. Donde básicamente lo que se quiere saber es qué actividades realiza el sector público y cómo está organizado. Se quiere comprender y prever todas las consecuencias de las actividades públicas y se evalúan las distintas medidas eh, que se van tomando y se interpreta el proceso político. Para eso existen ciertos modelos económicos que sirven para determinar cuál es la perspectiva que tiene el sector privado de poder tener una participación importante o definitiva en la economía y cuál debe ser la participación del sector público en la economía en detrimento del sector privado. Como vemos acá, muchas veces una política no acertada sobre la participación del sector público puede generar una expulsión del sector privado y eso es ineficiente desde el punto de vista de generación de beneficio o viceversa. Hay una participación escasa del sector privado que puede ser, perdón, sí, del sector privado que puede ser en este punto. Y a su vez, el sector público tampoco está en las condiciones que debe ser para suplir esa participación. Entonces, en este punto están las condiciones de distribución eh, de participación en la economía, que vamos a poner como punto E, que está por debajo de la frontera de posibilidad de producción. Acá, por ejemplo, no vamos a ver la suficiente cantidad de productos para el consumo, eh, no va a haber suficiente capital, por lo tanto puede haber desempleo, es decir, hay muchas cuestiones que hacen que una mala aplicación de la distribución de participación de los actores económicos, sector público y sector privado, eh, genere en el bienestar. Al final, las finanzas públicas lo que desea o lo que o tiene como fin es que la distribución de los beneficios sean racionales y eficientes. Es decir, que todo tenga lo que tenga que tener conforme a lo que se debe hacer. Y ahí entra el concepto de economía normativa y economía positiva.
Eh, Básicamente las teorías tratan de identificar los aspectos de análisis que influyen en el juicio de valor de la evaluación del sector público. Entonces se describen la economía y se construyen modelos para que puedan predecir cómo va a cambiar el resultado de la economía conforme a la participación de cada sector y los efectos que van a tener las medidas que aplica la economía o el Estado. A todo eso se le llama un análisis positivo. Entonces, eh, el análisis positivo básicamente se ocupa de lo que es y describe cómo funciona la economía. Entonces, es básicamente empezar a analizar cómo está la economía y qué implica eso. Ese es un análisis positivo. El análisis normativo, sin embargo, utiliza o trata de valorar el, cuáles son los objetivos o el cómo va a ser la economía respecto a lo que hoy está. O sea que se ocupa de lo que debería ser. Hace un juicio de valor sobre la conveniencia de los distintos cursos de acción. Entonces, interactúan en la economía estas dos definiciones donde están la economía normativa, lo que hoy es, y la positiva, perdón, la positiva de lo que hoy es y la normativa de lo que debe ser. Dentro de las finanzas públicas, resumiendo, básicamente, para iniciar nuestros conceptos, tenemos algunas cuestiones que debemos entender sobre la incidencia que tiene el Estado sobre la economía, qué debe hacer, para qué se realiza o para qué se hacen las actividades del sector público en las actividades económicas y privadas, eh, si debe hacer más o menos el Estado y qué debe cambiar en su actual. Es decir, se empieza a analizar sobre cómo está la economía en sí respecto a las condiciones que está generando. A su vez hay una incidencia de la economía en distintos sectores: educación, salud, jubilación, eh, actividad propia del mercado, entre otros. ¿Para qué se empieza a evaluar cómo está la economía? Y hoy la economía tiene lo que se conoce como una economía mixta, donde interactúan el sector privado y el sector público. Y hay algunos que dicen, tiene que haber una economía muy liberal, donde están los, eh, los que apoyan solamente el actuar o la teoría de mercado, que son básicamente los clásicos, los mercantilistas, Adam Smith, Stuart Mill, etcétera. Y están los que son mucho más conservadores, los keynesianos, quienes dicen se tiene que pensar en la intervención del Estado porque existen ciertos fallos que deben ser corregidos o si no, la economía no es eficiente. Y en base a eso, se tiene ciertas composiciones donde se explican por qué existen estos fallos, donde están la información limitada, el control limitado, la burocracia. Están las definiciones sobre cuál es la participación que tiene que tener el sector público con el sector privado, que básicamente depende de la actividad o de la capacidad de la economía. Y esta participación eh, depende del desarrollo económico que tiene, donde las teorías actuales dicen que el Estado se debe ocupar de lo más importante, que básicamente es salud, educación, seguridad, y algunos fallos más específicos del mercado a modo de poder hacer una distribución respecto a la capacidad de la economía. Y para eso se usa la frontera de posibilidades de producción. Hay ciertos modelos económicos que permiten medir eso y ahí se entra a tallar sobre lo que se conoce como economía normativa y la economía positiva. La economía positiva es lo que hoy es y la normativa es lo que debe ser.
Es decir, hoy hay inequidades en la asignación del ingreso y lo que debe ser economía positiva eh, es que haya equidad y para eso hay ciertas actuaciones que debe hacer el gobierno a modo de poder generar eso y su efecto que tiene en las finanzas públicas. Bueno, esa sería nuestra introducción en la asignatura en general. Si tienen dudas, consultas. Ok, Una duda, te, cuando hablaste de la frontera posible de producción, te escucho. la frontera posible de producción se puede trasladar dependiendo de la coyuntura económica. A ver, muy buena pregunta. No entré en eso porque no era parte, pero vamos a responder tu pregunta. Supongamos que esta es la posición inicial de la frontera de posibilidades de producción, donde es una condición inicial donde tengo el nivel de población específica, tengo los recursos naturales específicos, el nivel de capital, eh, que me hace tener esta capacidad de producción. ¿Cómo se mide eso? Por ejemplo, conforme al crecimiento que tiene el Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que yo puedo cambiar sobre las condiciones que hacen esta frontera de posibilidades de producción? Dijimos la capacidad de los recursos naturales, el capital y la mano de obra. ¿Qué puedo cambiar? Ninguno de ellos, y le podemos agregar también, está dentro del capital, el desarrollo tecnológico. Ninguno de ellos son algo que puedo cambiar en un mes o en un año. Es decir, si yo tengo una población económicamente activa de 3 millones de habitantes, eso para poder duplicarlo, tengo que esperar por lo menos 30 o 40 años. O dentro de 40 años esa población económicamente activa se va a reducir debido al grado de envejecimiento de la población. Pero puedo hacer que mi nivel tecnológico cambie. El nivel tecnológico necesita desarrollo de capital, por lo que tampoco puedo hacerlo de un año a otro. O si lo llego a hacer, dura un tiempo para poder recuperar la inversión dada. Entonces, ¿cuándo cambia la frontera de posibilidad de producción? Cuando se genera, por ejemplo, un cambio tecnológico. Entonces, si yo producía a este nivel y el cambio tecnológico me va a hacer más eficiente porque no voy a necesitar cambiar mi cantidad de recursos humanos ni la cantidad de recursos naturales, con los mismos niveles de esos recursos voy a producir más, se va a trasladar la frontera de posibilidad de producción para arriba. Y voy a tener un nivel de producción distinto, es decir, voy a poder producir más. La combinación va a ser mayor. Y en esa condición se traslada. Esto puede ir para la derecha, o sea, para arriba o para abajo, conforme a lo que estábamos mencionando. No sé si con eso responde tu pregunta. Ok. ¿Otra consulta? Bien. Entonces, si no hay consultas, ya saben el procedimiento. Esto lo voy a levantar, va a estar actualizado en la página. Voy a poner todas las actividades que corresponden a cada semana y ustedes lo van a poder ir generando semana tras semana. Entonces,